La Voz de América presenta. No sé todo lo que está pasando, pero lo quiero intentar. Nueva disposición para migrantes venezolanos no frena el cruce irregular en la frontera sur de Estados Unidos. Nueva York abre primer megacentro para miles de migrantes recién llegados. El presidente Biden anuncia que liberará 15 millones de barriles de petróleo de la Reserva Nacional. Y Vladimir Putin impone ley marcial en las 4 regiones ucranianas ocupadas por Rusia. Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. La llegada de migrantes irregulares a la frontera de Estados Unidos no cesa a pesar de los cambios anunciados la semana pasada por la administración Biden. Desde Yuma, Arizona, Jorge Agobiano reporta que una venezolana fue la única en un grupo de más de 600 personas en entregarse a la patrulla fronteriza. De volver a mi país y sé lo que las reglas que han puesto ahora nuevas, sé todo lo que está pasando, pero lo quiero intentar. Esta venezolana cruzó irregularmente la frontera y llegó a Yuma, Arizona, pasadas las 2 de la mañana de este miércoles. ¿Y tú tienes miedo de que te deporten? Sí. ¿Y si eso puede llegar a pasar, qué piensas hacer? No sé. A pesar de su esfuerzo y esperanza, se enfrenta a una nueva política que deporta sin excepciones a los venezolanos que llegan por vía terrestre y sin documentos. ¿Tiene pasaportes? Hasta hace una semana, en este punto fronterizo, el flujo de estos ciudadanos era constante. Esta cédula de identidad que hallamos a un lado del muro lo constata. Normalmente era de 30-40% de las personas cada día eran venezolanos. Lo más importante es que se queden en fila. Eso nos dijo Fernando Quiroz, un voluntario que ofrece bebidas a los migrantes que llegan y esperan ser inspeccionados por la patrulla fronteriza. La venezolana fue la única que pudimos encontrar en nuestro recorrido. Durante esta madrugada ingresaron cientos de migrantes de diversas nacionalidades a este punto fronterizo, entre ellos cubanos y nicaragüenses que se mostraron cautelosos ante la nueva regla para los venezolanos. No sabemos cómo los va a ir aquí. Yader González llegó desde Nicaragua, pero se enfrenta a un proceso incierto. Nosotros simplemente hacemos un gran doble esfuerzo para venir aquí. Y la deportación podría terminar con su sueño. No sabemos si los van a dejar aquí o los van a deportar. Pese a eso, los cambios anunciados por la administración Biden en el caso de los venezolanos no han desanimado a cientos de migrantes. Porque al final no tenemos nada que perder, ¿sabes? Al revés, nos encaminamos a lograr algo, ¿sabes? Que en nuestro país no se puede. Es tanta la gente que está cruzando en este punto fronterizo que las autoridades no se dan abasto para transportarlos a un centro de procesamiento. Desde la frontera en Yuma, Arizona, Jorge Agobián, Voz de América. Ahora nos vamos a Nueva York con Ángela González porque un megacentro de bienvenida para migrantes recién llegados se inauguró en la isla de Randall. Ángela, se trata del primer albergue de este tipo en la ciudad y llega tras el estado de emergencia que declaró el alcalde de la ciudad. ¿Cuáles servicios ofrecerá este lugar y cómo funcionará? Yasmín, aunque estarán bajo carpas allí, los migrantes podrán primero que todo ducharse, podrán conectarse con sus familiares, recibir comida, también asesorarse en el lenguaje español y hasta relajarse en los centros de entretenimiento. Es el primer centro de esta índole y acaba de abrir sus puertas. Cuenta con 500 camas con sábanas nuevas en un espacio de casi 8.000 metros cuadrados. Allí, los migrantes podrán asearse, comer, hacer llamadas internacionales y planear su próximo paso. Podemos sentarnos y tener una conversación larga y seria sobre su viaje, lo que significa y a dónde quieren llegar, y luego haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarlos a lograrlo. Eso puede incluir tomar un autobús a otra ciudad en el país o un avión a otro sitio. Los costos para trasladar este centro, que originalmente estuvo planeado en la playa de Orchard, fueron de $750,000 y el espacio es climatizado a prueba del invierno. Los migrantes estarán allí por un máximo de 96 horas, aunque puede haber excepciones.
para luego ubicarlos en un albergue más permanente. Nuestro equipo ha buscado 80, incluso más de 90 ubicaciones en toda la ciudad en donde podamos establecer a estas personas. Esta es una instalación temporal. La gente no va a vivir aquí. Es una solución a corto plazo para que las personas puedan pensar cuál va a ser su siguiente destino. Este centro de refugio temporal cuenta además con espacios de lavandería, zona de juegos y entretenimiento, Wi-Fi, agua y comidas diarias, además de ofrecer asesoría en español y transporte en autobuses. Sin embargo, la coalición de inmigración de Nueva York lo criticó calificándolo de una mancha y moralmente reprobable por confinar solicitantes de asilo en tiendas de campaña y pidió a la alcaldía utilizar opciones de vivienda alternativa. Y la coalición de inmigración de Nueva York también ha pedido que se detenga cualquier construcción de centros similares bajo carpas. Sin embargo, la administración de Eric Adams ya anunció que encontraron lugares y que ya estarán construyendo muy pronto centros de bienvenida similares. Yasmín. Ángela, gracias por el reporte. Y el nuevo beneficio migratorio del gobierno estadounidense a los venezolanos ha generado críticas entre organizaciones comunitarias que lo tildan de discriminatorio y clasista. José Pernalete nos explica. A una semana del anuncio del gobierno de Estados Unidos sobre el programa migratorio que puede beneficiar a 24,000 venezolanos, surgen cuestionamientos sobre el mecanismo. Y el requisito de contar con un patrocinador puede poner cuesta arriba el sueño americano de muchos. Normalmente estas personas que venían, algunos puede ser que sí tenían familia aquí, pero muchas personas no tenían a nadie aquí y venían solo pues a buscar un mejor futuro. Entonces para esas personas considero que se le va a hacer muy complicado, muy difícil conseguir este patrocinante. Patricia Andrade, abogada especialista en derechos humanos, acusa el enfoque. Es discriminatoria porque se enfoca solo en una comunidad, que es la venezolana, y adicionalmente a un pequeño número de venezolanos que son 24,000, no son 24,000 familias. Además, ambas expertas coinciden en que el nivel económico de la persona que asuma la responsabilidad financiera del beneficiario debe ser privilegiado. No solamente su capacidad económica, sino que va a tener que correr con todos los gastos médicos de vivienda, que lo va a tener que tener en su casa por aproximadamente 2 años. Las personas que tienen un patrocinante, o consiguen un patrocinante, también tienen que ganar cierta cantidad de dinero. O sea, no puede ser una persona que gane muy poco, entonces no va a calificar. Por otra parte, se desconoce el tiempo de espera definitivo para la realización del proceso completo. José Pernalete, Voz de América, Miami. Estados Unidos anunció que liberará otros 15 millones de barriles de su reserva de petróleo. La estrategia busca evitar que aumente el precio de la gasolina durante el proceso inflacionario que experimenta el país. Jacopo Luzzi está en la Casa Blanca. Jacopo, ¿cuáles son las expectativas que hay tras el anuncio? Yasmín, los precios de la gasolina en Estados Unidos bajaron durante el verano, ya que el gobierno de Estados Unidos vendió petróleo de su reserva estratégica. Entonces, esta maniobra ahora seguramente podría tener otra vez un impacto como lo hubo en los meses pasados. Sin embargo, la semana pasada, países petroleros recortaron su producción para impulsar el costo, el precio del crudo. Entonces, ahora en las gasolineras, el costo de la gasolina volvió a subir. La inflación en Estados Unidos sigue siendo el problema número 1 para muchas personas, con el riesgo que en los próximos meses los precios podrían subir aún más. Por esa razón, el presidente de Estados Unidos anunció la intención de liberar 15 millones de barriles adicionales de combustible de la Reserva Estratégica de Petróleo en diciembre, alcanzando cuota 180 millones, y realizar liberaciones adicionales más adelante si fuera necesario. Analistas independientes han confirmado que la reducción de algunas de las reservas hasta ahora ha jugado un papel importante en la caída de los precios del petróleo, así que vamos a continuar usando responsablemente este bien nacional. Los republicanos critican esta maniobra, pero la administración Biden ha defendido la decisión, insistiendo en que todos los estadounidenses se beneficiarán de esta medida y que no es una estrategia política antes de las elecciones. El problema es que estos tipos estaban dormidos, no sé dónde han estado. Además, el presidente hizo un claro llamado a las compañías petroleras para que no especulen sobre esta situación.
No, mientras una guerra está en pleno apogeo, deberían utilizar estos beneficios récord para aumentar la producción y el refinado. Inviertan en Estados Unidos para el pueblo estadounidense. Entre tanto, la Reserva Federal tendría otra vez la intención de aumentar las tasas de interés en 0,75 puntos el próximo mes, ya que los economistas están cada vez más alarmados por el poder de permanencia de los rápidos aumentos de precios y cada vez más preocupados de que la inflación ahora se estaría alimentando a sí misma. Una noticia positiva al final, Yasmín, la tenemos. El rápido aumento del costo de los alimentos, la energía y productos básicos diarios podría permitir que muchos estadounidenses el próximo año paguen menos impuestos. Así lo dijo el IRS, el Servicio de Recaudación Fiscal de Estados Unidos. Esperemos que así sea, Jacopo. Gracias. Bien, y habrá cumbre de líderes entre Estados Unidos, México y Canadá. Así lo informó el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador a través de su cuenta en Twitter tras una llamada que sostuvo con su homólogo Joe Biden. El encuentro telefónico tuvo lugar tras el anuncio de nuevas disposiciones entre Panamá, México y Estados Unidos para atender a migrantes venezolanos. Se espera que la cumbre tenga lugar en el mes de diciembre. Bien, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que impondrá la ley marcial en las 4 regiones ucranianas que Rusia recientemente se anexó mediante un referendo fraudulento. Diva Lizeth Cash nos trae el reporte. Aumenta la tensión en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin decretó la ley marcial en Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson, regiones ucranianas que anexionó tras un referendo que viola el derecho internacional. También emitió una orden que impone restricciones al movimiento dentro y fuera de 8 regiones rusas contiguas a Ucrania. Ahora necesitamos formalizar este régimen ya dentro del marco de la legislación rusa. Por lo tanto, firmé un decreto sobre la introducción de la ley marcial en estas 4 entidades de la Federación Rusa. Se enviará inmediatamente al Consejo de la Federación para su aprobación. Desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden condenó las acciones del mandatario ruso. Lo que esto refleja para mí es que parece su única herramienta disponible es brutalizar a individuos en Ucrania para tratar de intimidarlos y que capitulen, pero no van a hacerlo. A partir de este jueves, de acuerdo al decreto publicado por el Kremlin, se otorgan facultades especiales a las fuerzas militares y policiales para que salvaguarden el orden público. En la práctica, podrán realizar detenciones sin que una entidad jurídica efectúe ningún tipo de control. Mientras tanto, el asesor presidencial ucraniano Mikhailo Podolyak desestimó la declaración de Putin. La implementación de la ley marcial en los territorios ocupados por Rusia debe considerarse solo como una pseudo-legalización del saqueo de la propiedad de los ucranianos por parte de otro reagrupamiento. Esto no cambia nada para Ucrania. Continuamos con la liberación y desocupación de nuestros territorios. El líder ruso también ordenó el establecimiento de un consejo de coordinación para aumentar la interacción entre varias agencias gubernamentales en el manejo de los combates en Ucrania, que siguió llamando una operación militar especial. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Al volver, escuelas de Texas ofrecerán pruebas de ADN a padres de familia anticipando posibles tiroteos en las escuelas del estado. Más detalles en minutos. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día,
desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Las campañas de desinformación sobre temas como el COVID-19 y el supuesto robo de votos no son ajenas a la escena electoral estadounidense. Adriana Arévalo nos muestra cómo organizaciones combaten la desinformación entre la comunidad latina antes de las elecciones de medio término. Hace 2 años, la comunidad latina en Estados Unidos fue literalmente bombardeada con campañas orientadas a desinformar en torno a temas como el COVID-19, las vacunas y el presunto robo de votos. De acuerdo con expertos, las comunidades con limitaciones de acceso e idioma son las más expuestas a este tipo de ataques malintencionados. Una comunidad con una barrera del idioma que solo tiene una cierta cantidad de sitios donde pueden buscar información podría ser potencialmente objetivo de información errónea porque puede ser más difícil para ellos verificar si la información que tienen es inexacta. La información que va de boca en boca en lugar de provenir de una fuente oficial también hace mucho daño a las comunidades, según indica Bloomfield. En Nevada acaba de lanzarse la primera campaña en todo Estados Unidos orientada a contrarrestar el peso de la información malintencionada. Los latinos hemos sido una de las mayores víctimas de desinformación en los últimos años. En los medios sociales no han dejado de aparecer mentiras sobre la pandemia, el socialismo, el aborto, la comunidad LGBT, el medio ambiente, en fin. Se nos ha querido manipular por temas políticos y que eso quede claro. De acuerdo con Romero, el objetivo de su organización es dar a los latinos herramientas para que aprendan a detectar y verificar teorías de conspiración y la información orientada a desviar hechos y realidades en torno a los temas más importantes que tendrán en cuenta los votantes en las urnas el próximo mes de noviembre. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Tras el tiroteo en una escuela de Uvalde, en Texas, autoridades locales decidieron facilitar la identificación de menores de edad y ahora pondrán a disposición de los padres de familia pruebas de ADN. Un padre o responsable legal que reciba un kit de identificación de huellas dactilares y ADN puede enviar el kit a las autoridades del orden público federal, estatal, tribal o local para ayudar a localizar y devolver a un niño desaparecido o víctima de trata. Así recita la norma que ahora pone a disposición de padres de familia kits de ADN para identificar a estudiantes de colegios públicos en Texas. La medida ocurre tras el tiroteo en una escuela de Uvalde que dejó 21 víctimas fatales, casi todas menores de edad. Este programa empezó con el tráfico humano porque lo que queríamos era identificar niños. Padres no lo usaron mucho, distritos escolares no lo usaron mucho, así que ahora pensamos que con esto no lo van a usar mucho tampoco. La iniciativa genera incertidumbre entre algunos. Deberíamos estar haciendo otras cosas antes de tener que extraerle ADN a los niños. No deberíamos estar aquí, no deberíamos tener que sacar sangre de los niños porque pueden recibir un disparo. Sí puede ayudar cuando necesitan identificar niños. Creo que la información estaría segura. No siento que sea un problema de seguridad y que esté esperando que nada malo suceda. Si es que es de ayuda, lo apoyaré. Empero, el presidente de Children at Risk señala que en general se preferiría otro tipo de distribución de los recursos para ser más preventivos que reactivos. Que lo que padres quieren es que usan este dinero para la seguridad de las escuelas, la seguridad de niños. La opción completamente gratuita para quienes de manera voluntaria quieran compartir estos datos será ofrecida a lo largo de escuelas públicas en el estado de Texas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Polémica en El Salvador por nueva ley que le permitirá a los expatriados votar. Detalles en minutos.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Hay controversia en el Congreso de El Salvador por la aprobación de la mayoría oficialista de una ley que le permitirá a los ciudadanos residentes en otros países ejercer su derecho al voto. Tras una extensa discusión en la Asamblea Legislativa, los diputados aprobaron la nueva ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero. Los diputados del partido oficial celebraron la aprobación, pero la oposición mostró su descontento. La falta de debate técnico y sobre todo los intereses políticos oscuros del oficialismo derivaron en una ley hecha a la carrera, una ley hecha a la medida del oficialismo. El camino al fraude se está iniciando. Con la nueva ley, los salvadoreños podrán votar con su documento único de identificación o pasaporte vigente o vencido. Se elimina el padrón electoral y tendrán 30 días para votar. No hay garantías de que ese registro electoral va a ser transparente y un fiel reflejo de aquellas personas que realmente tienen que estar habilitadas para ejercer el voto. Nosotros somos los primeros en querer asegurar la transparencia de estas próximas elecciones. El Tribunal Supremo Electoral deberá contratar a un tercero para administrar el voto electrónico. En una entrevista previa a la aprobación de la ley, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Huelman, manifestó: estamos listos para llevar a cabo la participación del salvadoreño en el exterior a través de la modalidad que se nos asigne en la respectiva ley. Los salvadoreños que voten desde el exterior solo podrán asignar su voto al departamento de San Salvador y no a sus municipios de origen. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Un llamado de urgencia hace en Nicaragua a organismos multilaterales para obtener fondos que le permitan enfrentar los estragos causados por el huracán Julia, estimados en unos $400 millones. Donaldo Hernández tiene el reporte. El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, se encuentra en Nicaragua reunido con funcionarios del gobierno. Una de las razones por las cuales este viaje tomó mucha prioridad es por los daños que dejó el huracán Julia, ¿verdad? Por el paso por Nicaragua. Mossi anunció que el director del banco aprobó $500,000 en concepto de donación no reembolsable para que el gobierno de Daniel Ortega atienda los daños a la infraestructura provocados por el ciclón. Nicaragua no está sola y que le vamos a acompañar en su esfuerzo de recuperación después de estos daños sufridos. Los estragos causados por Julia fueron cuantiosos. El gobierno de Nicaragua los calcula en $400 millones y el BCE es el primer organismo multilateral en asistir ante la emergencia.
este fondo que ya viene a aplicarse para atender esta emergencia que ha sido ocasionada tras el paso del huracán. Líderes de las comunidades del Caribe de Nicaragua explican que la ayuda del gobierno no llega a las zonas más vulnerables, que en 2 años han sido impactadas por 3 huracanes. Hay colegios todavía que no tienen techo del huracán Eta y Ota, y ahora con el Julia lo que encontramos es de que el radio de acción de este huracán volvió a golpear comunidades como Brizapolga. Nicaragua forma parte de los países vulnerables de Centroamérica que por su posición geográfica cada año sufren los estragos de los fenómenos naturales. Donaldo Hernández, Voz de América. Volvemos en minutos con una innovadora estrategia como el de las aplicaciones de citas que busca proteger a los gorilas de Ruanda. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. La pérdida de hábitat y la caza han puesto a los gorilas de montaña en peligro de extinción, por lo que a la fecha solo alrededor de 1.000 siguen vivos en el mundo y están distribuidos en 3 países del continente africano. Angélica Herrera nos amplía. A diario, cientos de turistas llegan al Parque Nacional Volcanos, donde se encuentran las 23 familias de gorilas de montaña más grandes en Ruanda, uno de los 3 países africanos en los que se conserva esta especie, de la que se estima solo quedan alrededor de 1.000 ejemplares en el mundo. Las fotografías de los visitantes publicadas en redes sociales ayudan a crear conciencia y a guardar registros sobre sus rutinas. Esto, en vez de ser un tipo de donación, es algo que se puede hacer activamente durante su experiencia con los gorilas, que produce material de investigación y conservación. Gorillagram es la nueva incorporación al compromiso de proteger y conservar a estos simios a través de lo que los expertos denominan ciencia ciudadana. Lo que están haciendo es dar acceso al propio Parque Nacional a esa foto y los equipos de monitoreo e investigación, que verán dónde están los gorilas, qué están haciendo, cómo se están comportando. Apoyo clave, pero no exclusivo para su protección. Nuestros grupos ya están protegidos, son visitados por rastreadores, por guardabosques todos los días, así que este programa es básicamente para fortalecer nuestra capacidad de tener imágenes. Durante los últimos 15 años, autoridades ruandesas han bautizado a más de 350 bebés gorilas en una ceremonia conocida como Kuita Isina, evento anual en el que personas adoptan bebés gorilas y continúan monitoreando y apoyando su crecimiento. Angélica Herrera, Voz de América.
Y cerramos esta misión con el Lamborghini construido completamente con piezas de Lego. Está expuesto en el Salón del Automóvil de París y la réplica está compuesta de 400.000 de los icónicos ladrillos de plástico. El modelo tiene exactamente las mismas dimensiones que el superdeportivo real, un Lamborghini Sián FKP37. Lego dijo que un equipo de 9.000 personas de horas se necesitó para construir este ejemplar. Con esto nos despedimos por hoy.